Este es el testimonio de todo lo que vi y todo lo que sé de la época en que fui un habitante más de la base de Cerro Moreno. La historia que has leído o vas a leer está inspirada en hechos reales y otros que no lo son tanto. Es tu trabajo, lector, decidir cuáles ocurrieron y cuáles están ahí para engalanar la historia. Te sorprendería si supieras cuáles son los que ocurrieron tal y como están narrados en estas páginas. Cuando la noche esté estrellada, te invito a que mires hacia arriba y busques las luces en el cielo, porque nunca sabes cuándo te están mirando de vuelta. Esa es la nota del autor para cerrar. Terror en Cerro Moreno, esta novela inspirada en hechos reales, dice aquí en la portada, inspirada en hechos reales, de Hugo Riquelme. Efectivamente, es su 9º libro publicado. Correcto. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Antonella. Feliz de estar acá de nuevo, otra vez. Hace tan poquito tiempo que estuvimos conversando a propósito de otro libro. Sí, pues y el de Lucibel. Habíamos adelantado un poco de lo que venía acá. Sí, pues ahora... Debemos recordar que Hugo está en sus sub-40 aún. Todavía. Así que tener 9 libros publicados sub-40, igual chapó. Felicitaciones. Sí, este es el 10º escrito, pero el 9º publicado. Hay uno que falta todavía por publicar. Está por ahí. Sí, está por ahí. Es un libro fantasma del que hemos hablado harto, pero yo no lo he podido leer porque no está publicado todavía. Y bueno, para quien no conoce la literatura de Hugo Riquelme y además... Si escucharon la última entrevista que estuvo aquí, que hablamos del disco del libro que está inspirado en el disco de Lucibel y que es parte de la colección Disco Rayado de La Piedra Rodante. Claro, eso se aleja, pero no tanto, de este libro, porque claro, tú te has dedicado sobre todo a escribir lo que denominaríamos género al interior del fantástico, que es tanto terror como ciencia ficción o como fantástico, derechamente. Y que tiene en común ese libro con este es que es la experiencia desde la adolescencia. Correcto, es la experiencia desde la adolescencia y utilizando, que es algo que estoy haciendo últimamente, que una inquietud que me dio, que es como explorar un poquito acerca de mis vivencias y mis recuerdos, para ahí rescatar la respuesta a algunas inquietudes que hoy día ya de adulto me están como aquejando. Y tanto viajar de Lucibel, de La Piedra Redonda. Ah, lo dije rodante. Bueno, Piedra Redonda, perdón. Pero casi. Las piedras redondas ruedan. Y el libro Terror en Cerro Moreno exploran un poquito eso. Exploran un poquito mi adolescencia, mi infancia, mis experiencias, que de alguna forma son las cosas que me han traído a ser la persona que soy hoy día. Ahora, en este caso, claro, tú hablas de este grupo de adolescentes que habitan en Cerro Moreno, ¿cierto? Que es este espacio de las Fuerzas Armadas que está al interior de Calama, ¿no? ¿De Antofagasta? Sí, la base aérea de Cerro Moreno alberga la 5ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile y está ubicada a un costado del aeropuerto de Antofagasta. Ya. Cuando tú llegas a Antofagasta en el avión y vas caminando, sales del avión y caminas por el pasillo hacia el aeropuerto, la sala para retirar tu equipaje, a la izquierda se ven todos los hangares con los aviones de guerra y un poco más lejos se ven unos caseríos. Ya, esos caseríos son Cerro Moreno, que es una población netamente dispuesta para funcionarios de la Fuerza Aérea y sus familias. ¿Ya? Es súper raro en el mundo tener una base que es habitada por personas que no son militares en este caso. Ortega me lo decía, que es como muy de las bases gringas de los años 50. Es como Dos Álamos, claro, a propósito de Oppenheimer. Justamente, es muy, muy en esa onda. Y efectivamente, o sea, ahí tú, y adentro de la base tú tenés de todo. O sea, bueno, en la época en la que yo vivía, hoy día la visité la base y está un poquito cambiada, pero cuando yo vivía ahí había piscina pública, habían cines, había cantina, multicanchas, canchas de tenis, gimnasio, su propia planta eléctrica, tiene su plaza, tiene juegos de recreación, tiene un montón de cosas para la gente, tenía un supermercado, había un montón de cosas como para vivir tranquilamente. Para un grupo de familias. Sí, como 800 familias tienen que haber vivido ahí, un poquito menos. Puede ser por la cantidad de funcionarios que operan la base, yo diría que entre 500 familias más o menos vivían ahí. Bueno, ahora lo interesante, Hugo, es que además, o sea, contar ya ese mundo es una rareza, digamos, porque especialmente en un país como el nuestro, en donde una parte importante de la sociedad civil tenemos una distancia con el mundo de las Fuerzas Armadas a partir de los hechos del 11 de septiembre del 73. O sea, es como general hablar, a menos que uno sea cercano a la familia militar, es como general la mirada que tenemos respecto a la familia militar es como, no tanto, ¿no? Y claro, tú nos adentras al cotidiano de todo este grupo de familias que viven ahí y que trabajan, uno de sus miembros por lo menos, padres o madres, en algunos casos también,
al interior de esta base, pero todo esto es contado desde los adolescentes, de Correcto. este grupo de adolescentes que están ahí, entonces ahí también hay para los fans de Stranger Things, ese es como el punto de vista un poquito, ¿no? Sí. Que quisiste desarrollar. Sí, sí, ¿y por qué lo elegí? Porque justamente por lo que mencionas tú. A ver, hay muchas cosas que no se conversan dentro de, o que no se, yo me di cuenta que no se conversaban dentro de la familia militar, que tenían que ver justamente con los hechos del golpe de Estado, con los hechos de la dictadura y con los hechos de la vuelta a la democracia. Es como que después de una vez que se acabó la dictadura y se vuelve a la democracia, como que hay muchas familias que decidieron no hablar del tema. Como que Chile empezó el año 90, ¿cachai? Y en nosotros, por ejemplo, con mis amigos siempre tuvimos dudas, porque en Cerro Moreno, como estábamos rodeados de gente de la familia militar, vivíamos en una burbuja. Íbamos a un colegio donde iban solamente hijos de funcionarios de las Fuerzas Armadas, entonces los profesores nos hablaban, sobre todo la profe de historia, que era muy buena, la profe Marinela, muy buena profesora, ella siempre nos habló de los hechos y de las cosas, y nos hizo educación cívica y un montón de cosas para reforzar los poderes del Estado y todo el tema. Era una profe muy seca, pero más allá de eso tú no conocías, y, o sea, todavía va a sonar como súper falta de respeto, pero era la realidad con la que nosotros vivíamos, que me acordé mucho de un libro de la Lina Meruane al respecto. Nosotros no conocíamos familiares de detenidos desaparecidos. Era todavía, para nosotros estaba dentro del... Señales de nosotros se llama el libro, de alquimia. Exacto. Nosotros, para mis amigos y para mí, era como todo dentro del plano de lo que podía ser, pero en realidad no sabíamos, no teníamos pruebas, nuestras familias no hablaban del tema, ¿cachai? Era como un murmullo lejano. Exacto. Entonces, para mí era como importante abordar la perspectiva de este grupo de adolescentes para ocupar justamente esos elementos para que los adolescentes se cuestionen acerca del mundo que los rodea, acerca de estos mitos que caen, ¿cachai? Un tema que yo lo abordo a través del personaje de Isaac. El ser consciente de que Cerro Moreno fue un centro de tortura. Hay mucha gente que no lo sabe. Y no solamente en Cerro Moreno, en Antofagasta. Hay gente que no sabe que Cerro Moreno fue un centro de tortura. Hay gente que no sabe que en el casino de oficiales donde se almuerza todos los días ahí, encerraron gente, torturaron gente, mataron gente. ¿Cachai? Y para mí era importantísimo también dejarte un poquito de testimonio de eso, como haciendo el cuestionamiento hoy día, pues, ¿cachai? Porque hay momentos en los que queda patente en el libro que los papás con los hijos no hablaban de ciertos temas. Claro. Que había mucho secretismo, mucho silencio, y era mejor mirar para el lado y hacerse el loco que enfrentar la realidad, ¿cachai? Entonces, por eso elegí el tono como más adolescente, más allá de que igual me iba a entregar una conexión distinta con el público y dar la oportunidad de dar un poquito más de acción y humor, ¿cachai? Dentro de lo que pueda haber, sí, lo que cabe dentro del libro, ¿cachai? Porque son adolescentes. Sí, pues. Ahora, lo interesante es que, claro, yo pensaba, ¿cómo me enteré yo? Claro, y fue leyendo Los zarpazos del Puma, de Patricia Verdugo, respecto a lo de Cerro Moreno, ¿no? Pero claro, que fue en su momento muy importante, y quienes hemos podido leer el libro después, ahí ya hay un libro. Pero ese no es el tono del libro. No. O sea, el tema esto de lo que no se habló, de cómo crecer a principios de los 2000, final de los 90, y es un contexto. Pero aquí el terror en Cerro Moreno son hechos, que diríamos, no sé si la palabra es paranormal, vamos a usar extraordinarios. Sí, es que de hecho, como que se pasea entre la línea de lo que puede resultar paranormal o no. Igual juego como hay intención autoral de jugar un poquito con eso. Yo soy un consciente, yo de hecho hoy día tengo mis propias teorías respecto a lo que vi y lo que viví, ¿cachai? Y yo estoy convencido de que todo lo que vi, nada es fuera de este mundo. Lo cual me provoca mucho más miedo. Claro, porque recordemos además, vamos a decirlo muy fácil y sin hacer demasiado spoiler, es como personajes del libro se encuentran con ovnis, pero recordemos que ovnis es objeto volador no identificado, o sea, como que no está dentro de nuestros parámetros, pero ahí están. Exacto. Y yo encuentro que eso es un poquito más aterrador. De hecho, también va jugando un poquito por ahí el título del libro. Claro, pero el chupacabra. Ahí está el chupacabra en el libro. Sí, pero... Bueno, no sé si está el chupacabra. Hay una criatura que está identificada como el chupacabras porque efectivamente en aquellos años, en el 2000, fue la prensa la que habló del chupacabras. ¿Cachai? La noticia nunca fue hay un animal extraño que está atacando, no, siempre fue el chupacabras ataca en Calama, el chupacabra. Entonces, como pero los personajes se encuentran con él. Sí, y de hecho nosotros, mi grupo de amigos, lo vimos, ¿cachai? Entonces efectivamente, pero... Este es como Naranjo, a mí se me imaginaba el de 31 minutos. Es como Guaripolo, así. Como Guaripolo. Pero peligroso, digo, con dientes filudos. Claro, y nosotros vimos una criatura extraña.
Y no solamente mi grupo de amigos, también hay testimonios de militares que estaban haciendo su función de guardia, ¿cachai? Se encontraron con cosas raras. La base muchas veces fue vulnerada por criaturas extrañas que atacaron ciertos perímetros, ¿cachai? Que es un animal, ¿cachai? Si al final la cuestión es un animal. No deja de ser una bestia que anda por ahí dando vueltas. ¿Qué es? No sabemos. ¿Cachai? El libro plantea una teoría, que es la teoría que yo tengo después de años de haber vivido eso, después de haber conversado con mucha gente, después de haber leído mucha información, ¿cachai? Yo planteo como una teoría respecto a lo que vimos. A nosotros oficialmente lo que nos dijeron siempre fue que vimos un caballo. ¿Cachai? Pero tú no viste un caballo. O sea, yo sé que lo que es un caballo, ¿cachai? O sea, y no podría decirte 100% seguro que lo que vi fue un caballo. Igual hay que tener contexto de que nosotros arrancamos de este caballo, ¿cachai? Entonces igual hay esta criatura. Hay una suerte de pánico que Pero los caballos no se comen ovejas. Los caballos no se comen ovejas, los caballos no tienen un pelaje largo, ¿cachai? Sí corren a cuatro patas, son grandotes y todo el tema, pero nosotros vimos pasar, ¿cachai? Una bestia a plena luz del día, a 3 de la tarde, ¿cachai? La perseguimos, nos persiguió de vuelta, ¿cachai? Y a nosotros nos dijeron, no, es un caballo que se arrancó de las caballerizas de Carabineros de Chile que están ubicadas en la portada. Pero un caballo peludo. A muchos kilómetros de la base, o sea, las caballerizas de la portada están muy lejos de la base, ¿cachai? Entonces significaba que se arranque un caballo, que cruce el desierto, que salte las barreras que separan la base del mundo civil y se encuentre con nosotros. Entonces eran demasiadas cosas que tenían que pasar. Ahora, eso no es lo único raro que pasa en Terror en Cerro Moreno, de Hugo Riquelme, con quien conversamos a propósito de que además, por supuesto, yo ya lo felicité, es su primer libro con Penguin Random House, de la colección Suma de Letras. Hugo tiene, como decíamos, 8 libros anteriores, pero diríamos en editoriales más pequeñas, entonces este es como también tu paso así como a las grandes ligas del mundo editorial, con esta novela que nos adentra entonces en esto que puede funcionar a muchos niveles. Puede funcionar a nivel de novela de adolescencia, ¿cierto? Y de todos esos primeros amores, las tensiones, la identificación con tus pares, ¿cierto? El querer además hacerte hombre, el observar que tus padres ya no son lo que tú esperabas que fueran, etcétera. Todo eso está funcionando ahí en el libro, pero también está funcionando el fantástico, sí, ¿no? Y la consparanoia, igual aquí está todo dar. Todo raro. Porque aparece la NASA también en el libro. Sí, pero ojo que la NASA no es porque se me ocurrió ponerlo, lo vimos. Sí, esas cosas las vimos. Vimos llegar los aviones, vimos los científicos que... Es como... Cuando uno lo cuenta, yo mismo me río cuando lo estoy contando, porque efectivamente los científicos que vimos eran el estereotipo del científico. Andaban con batas blancas, o sea, cero intención de ocultarse, ¿cachai? Y los vimos llegar los aviones, vimos bajar los equipos, vimos donde instalaron como una suerte, no sé si eran laboratorios, pero era una suerte de lugares en donde estaban monitoreando cosas, ¿cachai? Y lo vimos porque en aquellos años, como no estaban todavía operando los F-16, los actuales aviones de guerra, no habían tantas barreras de seguridad que separaran el mundo civil dentro de la base de las instalaciones militares. Entonces era súper común que tú te fueras a meter a la hora del almuerzo al lugar de trabajo de tu papá, ¿cachai? Y varias veces nosotros nos íbamos a meter a donde estaban los aviones, los hangares de los aviones, ¿cachai? Yo crecí entre medio de las baterías antiaéreas en el Grupo 21 allá en Antofagasta. Mi papá me enseñó cuáles eran los equipos, los camiones, los misiles, ¿cachai? Porque tú los veías. ¿Tu papá leyó el libro? ¿Ah? ¿Tu papá? No sé si es que lo habrá leído, se lo llevó, no sé si lo habrá leído. Pero, ¡ay, queremos saber qué opinó papá! Pero esa parte, por ejemplo, de la NASA no es tan conspiranoia porque efectivamente lo vimos. Lo que sí yo juego con es que es una teoría de la conspiración bien difundida en el norte, sobre todo entre camioneros y pilotos de aviones comerciales, que tiene que ver con la base secreta. Claro. ¿Ya? Que son estas luces que se ven en las montañas del desierto de Atacama. Que en el libro entramos a esa base. Sí. Pasan cosas adentro de la base Sí. que están narradas en el libro. Y la descripción de la base está armada en base a testimonios de personas que yo que conozco y que me han dicho que estuvieron en ese lugar. Claro, ¿Ya? Que es como esta base como de película de ciencia ficción que está adentro de la montaña. Adentro de una montaña, que tiene un portalón que se abre y se cierra para poder mantener la ojo curioso. Mira, yo una fuera vez estuve en una viña. La Viña del Apostol en Santa Cruz está pegada a la montaña, así que no me parecería que además con recursos que tienen las Fuerzas Armadas eso puede hacer. No, y aparte de esto, que esta es una base muy antigua. Esta es una base, la base, el Cerro La Bandera,
es una base que data por lo menos de la década del 50, o sea, es incluso anterior a Pero la Guerra dictadura. Fría, todo dar, pues. Exacto. Habían recursos ahí. Ahora, bueno, todo eso, se me está yendo el tiempo muy rápido, pero imagínense la cantidad de cosas que da para leer, para comentar a partir de Terror en Cerro Moreno de Hugo Riquelme. De verdad, una súper buena lectura para el verano. Si usted quiere inquietarse y además eso, ¿no? Pensar, como conocer algunas cosas que nos resultan misteriosas de base respecto al habitar civil, militar, en las bases en nuestro país. Y luego, además, está todo este mundo fantástico que puede ser y no sabemos. Y de hecho, tú terminás y así como no sabemos. Exacto, de hecho, es que, bueno, el epílogo que está al final del libro también tiene que ver, obviamente no les voy a contar qué dice, pero también está inspirado en algo que nos pasó, que fue cuando nos trataron de explicar racionalmente qué era lo que habíamos vivido y qué era lo que habíamos visto. Y nosotros quedábamos todos así como, pero ¿será? ¿Cachai? ¿O no será? Claro, tenían 15, 17, ahí entre el lote, ¿no? Exacto. Bueno, Terror en Cerro Moreno de Hugo Riquelme ya está en librerías, leído súper bien. Además, se lanzó hace poquito, Sí. hace un par de semanas. 12 de enero el lanzamiento y el libro está disponible desde principios de enero en librería. Sí, así que ya ha causado bastante atención. Yo se los recomiendo y de verdad lo pasé súper bien leyéndolo. Además que está esta mezcla, ¿no? Entre como la torpeza adolescente y estas cosas extraordinarias que suceden y este contexto que para un civil resulta bastante interesante también como conocer como el cotidiano al interior de las bases. Así que, bueno, y qué decir el chupacabra. Hay que decirlo. Y la NASA. Y las cosas raras que pasan ahí. Y claro, y el ocultamiento, ¿no? Y los Sí, ovnis. y no, todas las cosas. No sé, y harta cosa. Gracias, Hugo, por venir a vernos. ¿Ah? Y felicitaciones por el libro. Muchas gracias por la invitación, Antonella. Nosotros tenemos que ir a la pausa, la música y ya